ya de retorno, de regreso de nuestra propuesta comercial. Gracias a todos los auspiciantes, a todos los anunciantes de la radio que nos están ayudando también a que esto continúe adelante. Muchísimas gracias a esta gente generosa que nos está ayudando a sostener este medio de comunicación, ¿no? Y bueno, lo prometido es deuda, decían en mi pueblo, y aquí estamos, claro que sí, con el doctor Andrés Panasiuk. Doctor, muy buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Qué lindo de verles nuevamente después de tanto tiempo, ¿no? Así Allí nos es, vimos cuando se desató la pandemia. hace un Andaba año atrás, yo, ¿no? Casi un andaba año así, atrás. andaba atrapado con el tema de la cuarentena en la casa de mi hermana que vive allí en San Luis, ¿no? Y entonces, esa fue la última vez que nos vimos. Qué bueno de volver a Claro, vernos. igualmente, igualmente. Agradecemos, sabemos que tu tiempo vale oro, es muy importante, y agradecemos estos minutos que nos estás regalando para toda la audiencia de no solo de San Luis, sino también de gran parte de la República Argentina, que nos está escuchando a esta hora. Y bueno, que está un tanto preocupada, como vos sabrás, ¿no es cierto? Sí, Y son noticias sí, internacionales, sí, la situación económica en nuestro país, sí, ¿no? sí. Sí, la verdad es que, bueno, lo dijimos el año pasado cuando sacamos el libro Una prueba como ninguna, ¿no? Yo le Sí, recomiendo a la gente que nos está escuchando que se vaya a algún lugar de internet y bajen el libro de manera digital. Todas las plataformas digitales tienen el libro y la verdad es que es un material que escribimos justamente porque la veíamos venir, ¿no? mm, Esto lo pronosticamos con 6, 8 meses de anticipación. Y le dijimos a la gente el año pasado, ¿no? Que esto iba a ser bien duro, bien difícil. En la caída del Producto Bruto Interno de Latinoamérica es muy importante. Yo quiero animarles, ¿no? Porque no estamos solitos en la sí, crisis. A señor. veces uno está metido en una crisis y crees que eres el único, ¿no? Es que la Argentina nomás la que tiene el problema. Mm, La verdad es que en general el continente latinoamericano está pasando por un momento muy, muy difícil. Tú ves que los norteamericanos, como ellos pueden imprimir toda la cantidad de dólares que se les dé la gana, sí, entonces acaban de aprobar un paquete wow. de, mira, ellos lo llaman, acá en Estados Unidos se llaman 2 trillones de dólares, ¿no? Sí, mira, eso es Wow. una cantidad de plata que uno realmente es muy difícil imaginarse la cantidad de dinero que eso es, ¿no? Eso es como en un fin de semana el gobierno norteamericano se va a gastar, no sé, quizás 7 veces el presupuesto, el Producto Bruto de Argentina, ¿no? Que nosotros Wow. producimos en un año. Lo que nosotros producimos en un año, multiplicarlo por 7, y eso es lo que estos norteamericanos están tirando al mercado para que no se caiga la economía. Porque Estados Unidos es un motorcito económico del mundo y uno Mm, no quiere ni que la China ni que Estados Unidos se caiga, ¿no? Pero claro. todos estamos pasando por momentos muy, muy difíciles, realmente. Esa es la pregunta que te iba a formular, ya que con el Ministerio de Cultura Financiera, ¿no es cierto?, ha tocado viajar a muchos países, conexiones con diferentes asesores, ¿no?, en tantas naciones. Si ese problema era también de Sudamérica o de todo el mundo en este contexto que vivimos, ¿no? Sí, estamos todos así. Mira, Cultura Financiera pertenece a una alianza mundial de Sí, organizaciones similares a la nuestra, ¿no? Que hacen el mismo tipo de trabajo. Dentro de las iglesias hacemos lo que nosotros llamamos discipulado financiero. ok. Y hacia afuera, hacia el mercado general, nosotros hacemos lo que normalmente llamamos educación financiera, ¿no? Alfabetización financiera. Y Ok. yo este año me toca ser el secretario general de la alianza. La alianza funciona en unos 81 países del mundo, ¿no? Entonces andamos ahí por Nepal, por la India, por la Wow. China, en Europa Oriental, Occidental, en el África.
en Estados Unidos, en Canadá, en Sí. toda Latinoamérica. Entonces, uno como que tiene los tentáculos puestos en todos lados, ¿no? Y la historia, tenemos una reunión de los presidentes de cada Sí. una de estas entidades alrededor del mundo una vez al mes. Acabamos de tenerla el jueves pasado, la del mes de marzo, y la verdad es que la historia es la misma en todos lados. Fíjate que en el año 2008, cuando fue esa gran crisis, ¿no? Una parte del mundo se cayó, pero Sí. la otra estaba bastante bien. En realidad, durante la crisis del 2008-2009, a Estados Unidos le fue para cualquier lado, ¿no? Europa Ujú. andaba por cualquier lado también, ¿no? Los países en desarrollo, pero Latinoamérica creció en esa época. Fue una época en la que países como Bolivia, como Perú, como Sí. Ecuador expandieron, incluso la Argentina tenía oportunidades de crecimiento, ¿no? Porque nosotros teníamos otro tipo de situaciones, estábamos posicionados de una manera diferente y Ujú. no sufrimos los mismos golpes que sufrió el primer mundo. Esta Claro. no es así. Esta crisis es mundial, ¿no? Y todo el mundo está pasando por un momento muy, muy difícil. Yo recuerdo que mirábamos a nuestros vecinos, ¿no es cierto? Vecinos de Chile, vecinos de Perú, como los que estabas mencionando, y mucha gente en su preocupación, que después se torna en desesperación, vendió todo, compró su ticket y se fue a Perú, pero Sí, luego también todo se derrumbó, como que claro. era, como que era algo que no Bueno, perduró en el tiempo, ¿no? sí, porque mira, el secreto para salir de la pobreza, aquí te lo voy a dar entre tú y yo, ¿no? No sé si te acuerdas, no sé si te acuerdas ese pasaje al comienzo del libro de Génesis, donde Sí, dice de que Diosito puso a Adán y Eva en el jardín del Edén para que hicieran dos cosas, para que lo labrasen y lo guardasen, ¿no? Labrar no es lo mismo que guardar. Labrar habla de producción, sí. guardar habla de administración. Entonces yo creo que el secreto para salir de la pobreza se encuentra en esas dos palabras, Mm. producción y Y administración. administración. Bien. Producir solamente no es suficiente. Producir mucho es importante y es vital, pero no es suficiente. También tienes que saber administrar sabiamente lo que produces. Y bueno, es en esa área, muchas veces nosotros tenemos un agujero en el continente latinoamericano, ¿no? Nuestros gobiernos no siempre administran apropiadamente Claro. esos booms, ¿no? Económicos, esas oportunidades que se dan, ¿no? Este, si uno mira países como Venezuela, como México, como incluso la Argentina, hemos tenido oportunidades históricas a lo largo de los años, ¿no? En los Sí, últimos 100 señor. años. Mi abuelito llegó a la Argentina hace 100, justamente ahora se van a cumplir 100 años atrás. Y en estos 100 años que los Panasiuk estuvimos en la Argentina, pues ya hemos tenido oportunidades históricas, pero a veces viene la oportunidad, viene el crecimiento económico y como que no lo sabemos administrar sabiamente, ¿no? Entonces como que se nos va de las manos, como agua, se nos sale de las manos. Entonces, bueno, hay que promover una generación de jóvenes líderes que sepan administrar sabiamente lo que nuestro país produce. Qué bueno, ¿no? Porque nos hemos encontrado, yo soy un poco mayor que vos, ¿no? Y ya tenemos algunos años acá en el país y nos encontramos con épocas en que hubo un superávit Claro, de producción del sí, campo. sí, Y bueno, ¿qué pasó con eso? Faltó la otra parte, ¿no es claro. cierto? Faltó la administración. Claro, claro, a mí y no nos pasa, o sea, de nuevo, ¿no? No nos Ujú. pasa a los argentinos solamente. Ocurre alrededor en realidad, si tú te fijas,
Hay Sí, muy pocos países en el mundo que realmente han mantenido un nivel de prosperidad continua, ¿no? En el que van para arriba, van para abajo, pero en claro. general, ¿no? Van para arriba. Yo creo que el asunto viene por ahí, viene que a veces tenemos una oportunidad magnífica para salir de la situación. Fíjate, por ejemplo, Singapur, ¿no? Singapur en 1960 era muy parecido al interior de Argentina, muy Sí. parecido. Mis parientes son de Misiones, ¿no? De la provincia de O- Misiones, aunque tengo o- también parientes ahí en San Luis ok, y sí, sí. en Buenos Aires, ¿no? Pero si te vas al conurbano, te vas al interior, afuera de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Te metes en el conurbano, Singapur se parecía, y tú te fijas fotitos de Singapur 1960, te das cuenta de que Singapur se parecía mucho a nuestros países de Latinoamérica. Un país que no tiene recursos naturales, que tiene la mitad de tamaño de la isla de Puerto Rico. Es la mitad de tamaño de Puerto Rico. El único recurso natural que tiene Singapur es agua. Mm, Y el agua no es suficiente, no tienen suficiente agua para dar de tomar a toda la gente que tienen en la isla, ¿no? sí, Una, una, una isla con muchos problemas, problemas raciales, descendientes de esclavos, ¿no? Esclavos del Imperio Británico, allí un puerto muy grande y muy importante, gente con muchos problemas, problemas raciales, problemas culturales, no tenían un idioma común, tenían muchos problemas religiosos entre los hindúes, los chinos, ¿no? Toda la gente. Y mira, el día de hoy, una de cada 7 personas que viven en Singapur tiene en el banco por lo menos $1 millón. wow. Singapur en 40 años salió del pozo, del fondo de los países en desarrollo y se insertó en el primer mundo, ¿no? Es una economía importante en la que todo el mundo ha prosperado y la gente está feliz en ese lugar. Han hecho una Claro. cosa pero hermosa de ese país que no tiene, de nuevo, recursos naturales, ¿no? Entonces, pero todo está basado justamente, porque tenemos nuestra oficina para el sudeste asiático en Sí, Singapur. Por eso yo viajo a Singapur con regularidad. Conozco la claro. historia desde adentro, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo lo Este, lograron? ¿Cómo lograron esa estabilidad y es lo que yo te crecimiento? digo, producción y administración. Producción y administración. Constante, por 40 Mm, años, ¿no? Un plan de gobierno en el que tomaron lo único que tenían. Y lo único que tenían era el puerto, ¿no? Entonces, tenían una guerra interna, tenían terroristas, tenían un sí, problema interno de guerra con un movimiento comunista muy fuerte en el comienzo de la historia. A Singapur claro. la echaron, es una isla que la echaron de Malasia para dejarla morir, porque esa era la idea. Los maleses son una cultura, son una raza y en el país de Malasia, cuando se independizó de Gran Bretaña, Sí, había más chinos que malés. Entonces los maleses dijeron, no señor, tenemos que bajar la población china. Y para hacerlo, se dieron cuenta que había muchos chinos viviendo en la isla de Singapur. Nosotros nos fuimos a una guerra por un par de islas, ¿no? En el sur Atlántico. Los mm, maleses se deshicieron de la isla con toda la intención de que estos se murieran. Y una cosa muy interesante, los primeros que vinieron a rescatar a Singapur, mira, te voy a dar un dato y ya vas a entender por qué Singapur ha prosperado. Pero los primeros que vinieron a rescatar y ayudar a Lee Kuan Yew es como el padre de la patria, ¿no? Es como San Martín, es como ok, George Washington, es el sí, sí, padre de sí. la patria. Entonces, él era un congresista
un representante, un diputado, ¿no? de la isla de Singapur en Malasia. Entonces un día el rey de Malasia lo llamó a este diputado y le dijo, te felicito, ahora vas a ser el presidente de tu país, porque a partir de hoy ustedes son independientes. Y los echó, así. Mirá la historia, está en YouTube, ¿no? Entonces, los primeros que vinieron a rescatar a Lee Kuan Yew fueron la gente de Israel. Vinieron a ayudarles a estructurar su economía y la economía de la nación para poder sobrevivir en un barrio muy, pero muy difícil donde les toca vivir, ¿no? En Malasia es uno de los países musulmanes más influyentes en el mundo musulmán. Indonesia es también la nación musulmana más grande del mundo. Y entonces allí es una zona de conflictos y el pequeño Singapur tenía que sobrevivir allí. Y bueno, ellos implementaron una serie de políticas económicas, sociales, culturales. Por ejemplo, una de las políticas que implementaron es, vamos a hablar inglés. Nadie hablaba inglés en la isla. Y entonces Lee Kuan Yew, el nuevo presidente, dijo, ok, si queremos mirar para el futuro, tenemos que poner al inglés como el idioma oficial de la isla. Así podemos hacer negocios con el resto del mundo. Claro. Nadie hablaba inglés. El 5% de la población hablaba inglés. Entonces, así, ¿no? Vamos. Y así se fueron, ¿no? Y hicieron una serie de cambios. Y lo que yo te digo, ¿no? Producción, se tomaron del puerto, claro, que era su única fuente de producción, y comenzaron a crear todo un mundo en el área del transporte, ¿no? Entonces, por ejemplo, la aerolínea de Singapur es una aerolínea que ha ganado el premio a la mejor aerolínea del mundo como por 5 o 6 años seguidos. Es un fenómeno, ¿no? Todo lo que tiene que ver con transporte, con barcos, con el mundo naviero, así empezaron. Bueno, el día de hoy en Singapur se hacen microconductores, se construyen teléfonos, hacen cosas de alta tecnología, ¿no? Sí. Y han insertado a la islita en el primer mundo, ¿no? Qué bárbaro. Sí, mira. Impresionante. No, una cosa tremenda. Por ejemplo, sí, cada persona de Singapur, por obligación, debe ahorrar el 25% de su salario. Todos los meses, todos los santos meses, el gobierno toma el 25% de tu salario y luego obliga al patrón a poner otro 25% arriba. Toma ese 50% de tu salario, imagínate, el 50% del salario de cada trabajador del país, lo toma y lo coloca en lo que se llama el Fondo Nacional, ¿no? Una especie de Fondo Nacional del Ahorro y de Inversión. Es un fondo soberano, se llaman, ¿no? Fondo soberano. Y entonces tienen un equipo de gente que por los últimos 50 años se han dedicado a invertir ese dinero alrededor del mundo a favor de los ciudadanos de Singapur. Entonces, qué bueno, cuando te llega el tiempo de la jubilación, no existe la jubilación en Singapur. No te mandan un cheque todos los meses, no te depositan dinero en el banco. Vos llegaste al tiempo de la jubilación y no hay jubilación en Singapur, porque ese fondo soberano, ese es tu jubilación. Entonces, cuando tenés 55 años, el gobierno te da la mitad de ese fondo. Y cuando tenés 65 años, el gobierno te da la otra mitad. Y la idea es que uno toma ese dinero y lo invierte, ¿no? Lo puede invertir en flores, lo puede invertir en un negocio. Ok, mira, la última vez que estuve en Singapur, me iba al aeropuerto y me llevaba el taxista, ¿no? Entonces,
estamos hablando en el taxi de que qué es lo que hago, ¿no? Entonces yo le Claro. digo, ¿no? Que nosotros enseñamos de finanzas. El taxista me dice, finanzas, eso me interesa muchísimo, porque ahora me van a dar el primer 50% de mi jubilación. Ya cumplo 55 y me van a dar el primer 50% de la jubilación. Y yo le digo, ah, qué bien, ¿cuánto te van a dar? Dice, $600.000. ¿Qué preferís? ¿Un cheque de jubilación del gobierno o preferís $600.000? Lógico, ¿no? Ok, y Sí, de sí, aquí a sí. 10 años le van a dar otros 600.000. 600.000. Exactamente. Claro. Ese es el dinero de él. Ese no es dinero del gobierno. Es el Claro. dinero de él que el gobierno invirtió sabiamente a su favor. Yo digo, wow, sí, yo prefiero que me des el dinero, ¿no? Porque prefiero invertir y cuando yo invierto esos $600.000, mira, $600.000 si los meto en la Bolsa de Valores de Nueva York, la Bolsa de Valores produce históricamente el 11% anual, ¿no? Y bueno, son $60.000 al año. Está bien, ¿no? Sí. Que saquemos un Ah, 4% de inflación, ¿no? Y bueno, me quedo, qué sé yo, me quedo con el 6%, 6 por 6, 36, me quedo con $36.000. No está nada mal. Y eso es solamente la mitad. Esperá de acá a 10 años, me dan la otra mitad. qué tremendo. Qué bárbaro. No, Andrés, Producción, producción, ¿no? administración. Administración, ¿no? Y Sí, ahí podríamos producir. agregar también ahorro, ¿no? Que es Lógico, una... lógico. Parte de la administración es saber Sí. ahorrar e invertir, ¿no? Entonces yo ahorro e invierto. En este último año, mucha gente ha recibido una buena cantidad de dinero porque se ha quedado sin trabajo, le dieron Ujú. su, ¿cómo es que se llama? Cuando liquidación, le dicen en Una México, ¿no? La oh, sí, liquidación. sí. Al final, cuando te va, entonces se han encontrado con importantes cantidades de dinero, ¿no? Porque de pronto trabajaron para una empresa por 20 años, por 15 Claro. años, y ahora se quedaron sin trabajo. Entonces, yo estoy viendo cómo se está derrochando decenas de miles de dólares en las familias latinoamericanas porque no saben administrar sabiamente ese dinero. Lo que estábamos conversando a nivel global, ¿no es cierto?, mundial, utilizando el ejemplo de Singapur, ¿no? ¿Cree que se puede, por último, porque ya se nos va el tiempo, cree que se puede adaptar también al hogar de Doña María, Don Pedro, ¿no? Y Que nos hay está escuchando ideas, en esta ¿no? mañana? Sí, Sí, yo creo que hay que tomar las ideas. Uno no puede sí, hacer lo que se hizo en Singapur en Argentina, porque ok. Argentina es muy diferente, ¿no? Entonces, esa fue una solución para ese país, pero uno puede aprender ciertas ideas. Número uno puede aprender de que cuando uno pasa por una crisis, tienes que buscar lo que tienes en tus manos. Te tienes que preguntar, ¿qué tengo en mis manos? Claro, ¿Qué es lo que yo tengo? La gente de Singapur tenía un puerto. ¿Qué es lo que tú tienes? Tú tienes un idioma. Hay mucha gente que vino del exterior, que sus familias vinieron de Italia, vinieron de sí, Alemania, los míos vinieron de ahí de Rusia, ¿no? Mucha gente en nuestro país, en la Argentina, sabe un idioma extranjero. Eso, eso es algo que tú tienes en tus manos y tú lo puedes poner a trabajar. Yo qué tengo bueno. amigos en San Luis que están aprendiendo ruso, ¿no? Wow, Y yo crecí en una familia donde se hablaba ruso en mi casa, ¿no? Entonces, ok, sí, quizás tenemos un idioma, quizás tenemos un hobby. Cuando yo era chico, yo coleccionaba estampillas. Para mí eso era un hobby, pero para el señor que me vendía las estampillas en el centro de Buenos Aires, para él eso era su negocio. Tú claro, siempre puedes convertir un hobby en un negocio. negocio, sí. Sí, ¿qué es lo que tú sabes hacer? ¿Cuáles son las conexiones que tú tienes? ¿Cuál es la red social que tú tienes? ¿Tienes primos, tienes cuñados, tienes amigos, tienes contactos, tienes gente que tienes un amigo del alma que tiene un tipo de negocio que de pronto te puedes acercar a él, ¿no?
Yo tengo una amiga en México que su esposo falleció cuando tenía 32, 33 años. Ella Sí. siempre había sido ama de casa, pero su cuñado era dentista. Y el cuñado le dijo, mira, ¿por qué no te vas a la universidad? Sacas tu título de dentista y yo te doy un espacio en mi consultorio para que hagas tu práctica. Y entonces, bueno, ella tenía conexión, tenía una mamá que le cuidó a los niños y tenía la capacidad de aprender, ¿no? De gratis en la Bien, universidad. Entonces bien, fue bien. y aprendió y usó lo que tenía en sus manos. Número 2, producir, ¿no? Ser productivos. Nosotros no somos muy productivos, perdemos muchas veces el tiempo, derrochamos el tiempo, derrochamos energía, no pensamos en ser eficientes, ¿no? Claro. Incrementar la eficiencia, incrementar la productividad. Y luego, administrar sabiamente el dinerito. Muchas veces el secreto no está en cuánto nosotros ganamos, sino en cuánto nosotros gastamos. Sí. Que nosotros gastamos hace la diferencia. Entonces hay que cuidar el pesito y cuanto menos tengo, más tengo que controlar, ¿no? Cuanto menos tengo, más debo controlar. Entonces, bueno, por eso les recomiendo alguno de nuestros libros. Váyanse a la página de Cultura Financiera, Sí. culturafinanciera.org, no .com, sino culturafinanciera.org. Vayan a la página de Cultura Financiera y bajen, vean los videos que hay ahí, lean los artículos que hay un montón de herramientas totalmente gratis para ayudarles a administrar sabiamente su producción. Muy bien, ¿Qué te parece? excelente, doctor, excelente Andrés. La verdad que nos has regalado un tiempazo impresionante. Sabemos que tenés muchas obligaciones allí, pero queremos agradecerte en Un nombre de placer. toda la gente, en toda la audiencia, que todas las mañanas te escucha esos programas. Allí lo siento cortitos, Sí, pero son tan eficientes, tan eficaces. Así que te agradecemos mucho por este tiempo que gracias a nos has ustedes. regalado. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias, Hasta la gracias. Gracias, próxima. doctor. Hasta la próxima. Gracias.